Bueno. Vamos a hablar de gradientes y derivadas direccionales. ¿Listo? Listo. Gradientes y derivadas direccionales. Bueno. Entonces, pues recordemos cómo se definía el vector gradiente. ¿Listo? Entonces, definición, sea f, una función, digamos, de un subconjunto de Rn a R, o una función. Entonces, el vector gradiente se define como... Entonces, como la matriz de derivadas parciales en ese caso, ¿no? Es decir, que en ese caso la matriz de derivadas parciales es un vector fila, ¿no? Entonces le damos el vector gradiente y pues lo denotamos con la letra nabla de f igual pues básicamente a el vector de derivadas parciales de f con respecto a x1, digamos que esas son las variables de f con respecto a xn. ¿Listo? Es simplemente pues el vector de derivadas parciales. Bien. Ya, pues ya habíamos hablado de él, ¿no? Anteriormente. Bien. Bueno, hablemos de la derivada direccional y ahí veamos cómo se relacionan ambos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la derivada direccional? Entonces, recordemos que, digamos, si uno tiene una función de dos variables, vemos que acá estoy pintando solamente el dominio de la función, no estoy pensando en la gráfica, sino solamente en el dominio, y tenemos un punto por aquí, a, b. Entonces uno podía definir las derivadas parciales, ¿no? Que es lo que hemos estado, pues, estudiando en estas últimas semanas, ¿no? Entonces, esa derivada parcial, pues uno lo que hacía era, digamos, si uno quiere calcular la derivada con respecto a x, pues uno lo que hace es como moverse, suponiendo que y es constante, ¿no? Entonces como que uno se mueve sobre esta recta, ¿cierto? Digamos, porque uno lo que hace es, cuando calcula uno la derivada parcial, pues uno lo que hace es f de a más h, b, menos f de a, b, sobre h, ¿no? O sea, uno como que solamente se mueve en la primera componente, ¿no? Entonces es como si uno se moviera sobre esta línea, ¿no? Cuando uno hace la derivada con respecto a y, entonces pues lo contrario, ¿no? Es como si uno se moviera con respecto a esta línea, ¿no? Entonces sería como f de a, b más h, menos f de ab sobre h. Digamos, sobre h. Bien. Pues como que uno se mueve en alguna de esas dos direcciones, ¿no? Fíjense que otra manera de escribir esto, voy a poner acá al ladito, otra manera de escribir esto es, por ejemplo, f de a, b más E1 por h, donde ya les digo quién es E1, es el vector de la base canónica. Vale, a ver, no me ocupo acá. Escribámoslo aquí a un ladito. O sea, esta expresión yo la puedo escribir así, la puedo escribir como f de a, b puedo escribir como f de a, b más 1, 0 por h menos f de a, b sobre h, ¿cierto? Es lo mismo, ¿no? Y la expresión verde, esa yo la puedo escribir como f de ab más 0,1 por h menos f de ab sobre h, ¿no?
¿cierto? Y donde ese 1, 0 y 0, 1 justamente representan como el vector dirección de esas rectas que pinté acá, ¿no? Dice que la recta azul tiene vector dirección 1, 0 y la recta verde tiene vector dirección 0, 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que pues no hay razón para uno restringirse solamente a esas dos direcciones, ¿no? O sea, uno podría pensar en calcular las derivadas, hacer lo mismo, digamos, las derivadas de las funciones que aparecen, pero cuando yo me muevo en otra dirección diferente, ¿no? Digamos, si yo escojo una dirección por acá cualquiera, ahí como la que pinté en rojo, pues uno también debería poder evaluar, digamos, la derivada de la función que resulta al moverme solamente en ese camino. ¿Listo? Entonces, esa observación pues da lugar a definir lo que se llaman las derivadas direccionales. Entonces, ¿qué es la derivada direccional? Básicamente es calcular la derivada de la función que resulta al moverme en una dirección específica. ¿Listo? Que en principio puede ser diferente a las direcciones dadas por el eje, paralelas al eje X o al eje Y. ¿Listo? Entonces, de eso se trata. Entonces, definamos lo que es esto. Entonces, definición f que va de U subconjunto de Rn en R, una función, y B un vector en R, B un elemento cualquiera de R. Entonces voy a definir la derivada en la dirección de B, ¿listo? Entonces la derivada direccional de F, digamos, en un vector X, en un valor X. Entonces, esto es un poco largo el nombre, la derivada direccional de F en X, y tengo que especificar también la dirección, ¿no? Entonces, en la dirección del vector B, se define como, todo esto es la definición, todo esto es el nombre. La derivada direccional de F en el punto X, en la dirección de B, se define como simplemente el mismo límite de antes, límite cuando h tiende a 0, pero la diferencia es, y aquí lo voy a señalar, entonces, la diferencia es que, fíjense, acá yo puse, digamos, en el límite, en la recta azul, el vector de dirección era 1, 0, entonces ahora lo que voy a hacer es, en vez de poner ese vector 1, 0, voy a poner un vector b, cualquiera, listo, esa es la diferencia, entonces lo escribo. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x vector, es el valor donde estoy calculando la derivada, más b veces, bueno, h veces el vector b. Así que es lo mismo que teníamos en azul, simplemente que cambié el 1, 0 por un vector cualquiera, menos f de x sobre h. ¿Listo? Ese límite es lo que llamamos la derivada direccional. ¿Listo? Es lo que llamamos la derivada direccional. Bien, otra forma de verlo, otra forma de definirlo. Es como si, fíjense que es como si la variable de la función fuera este h, ¿no? Es como si la variable de la función fuera este valor h. Entonces, otra forma de definirlo es como si yo pensara en esa variable como la función, entonces esto me queda la derivada de la función con respecto a t, f de x más t veces el vector b. ¿Listo? Es lo mismo, es como si yo pensara en este t. Este t es la variable acá. Es lo único que varía. ¿Sí? Esto es la derivada en 0. ¿Sí? La derivada evaluada en t igual a 0. ¿Listo? Entonces,
dos maneras de decir lo mismo, ¿listo? Entonces, esto es lo que se llama la derivada direccional. Se puede calcular, fíjense que, o sea, esta última definición que di es lo mismo, ¿no? Porque fíjense que si yo quisiera, te expliquemos un poco esta igualdad. Entonces, fíjense que si yo pienso en esta función, en esa f de x más t veces b, si yo pienso en esta función como una función que solamente depende de t, o sea, donde x y b son constantes, entonces, ¿quién es, digamos, si yo pienso en esta g de t, quién es g' de 0? Entonces, dice que g' de 0, pues es el límite, cuando h tiende a 0, de g de h menos g de 0 sobre h, ¿cierto? Esa es la definición. Y esto, pues por definición, es el límite cuando h tiende a 0. Entonces, ¿quién es g de h? G de h es decir, que toda esta función es g, entonces es cuando t es h, o sea que esto es f de x más h veces b menos g de 0, ¿quién es? Entonces, cuando t es 0, dice que cuando t es 0, entonces la parte de b desaparece y solo me queda f de x y sobre h. Entonces, por eso es que lo puedo escribir directamente como el límite o lo puedo escribir como la derivada de esta función. ¿Listo? De esta función f de x más t veces b. Bien. ¿Es claro hasta acá? ¿Algún comentario, pregunta, sospecha? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Podríamos repetir lo último? Sí, claro. Digamos, voy a borrarlo y lo voy a volver a hacer, listo. Digamos, todo este análisis que hicimos previo, lo hicimos para definir la derivada direccional como un límite, ¿no? Es simplemente que ya no me voy a acercar por las direcciones acá en este primer plano que hicimos, en ese primer plano que hicimos, entonces ya no me voy a acercar por la dirección paralela al eje X o paralela al eje Y, sino por cualquier otra, y esa cualquier otra está por un vector. Entonces, si calculo el límite con ese vector, entonces llego a lo que se llama la derivada direccional. Bien. Otra forma de verlo, otra forma de escribir el mismo límite es como esta igualdad aquí en el lado derecho. Esta igualdad. Entonces lo que vamos a explicar es por qué es que estas dos cosas son iguales. O sea, por qué la derivada con respecto a t de la función f de x más t veces b en t igual a 0, ese es el límite. Bien. Es lo que vamos a explicar. Entonces, ¿por qué? Básicamente porque si yo a esta función la llamo g de t, fíjense que estoy ignorando a x y a b porque estoy suponiendo que x y b son constantes. Bien. Y entonces esa es todo este d de t f de x más t veces b en t igual a 0, eso no es otra cosa que g' de 0. Entonces coja esa función, derívela en 0. ¿Bien? Entonces, ¿quién es g' de 0? Bueno, pues entonces escribamos acá quién es g' de 0. Entonces, ¿cuál es la definición de g' de 0? Entonces, g' de 0 es el límite cuando h tiende a 0 de g de h más 0, pero pues no lo escribo, menos g de 0 sobre h, ¿cierto? Esa es la definición de la derivada en 0. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto lo escribo explícito. Este es el límite cuando h tiende a 0 de g de h. Entonces, g de h es, por cómo hemos definido g, esto es f de x más h veces b menos g de 0. G de 0 es sustituir t por 0. Entonces, si yo sustituyo t por 0 en esta expresión de acá, no sé si me ven, es que el puntico es como muy chiquito, pero bueno, estoy hablando de esta expresión de acá. Si yo sustituyo t por 0 en esa expresión, pues fíjense que lo que me da
es f de x solito, ¿cierto? Sobre h. Y entonces, pues, es el mismo límite, ¿no? Este primer límite, pues es igual a este. Bien. Entonces, por eso es que los puedo escribir de esas dos maneras, o bien como un límite o bien como una derivada, como la derivada de una función de una sola variable, ¿no? Bien, entonces eso es lo que se llaman las derivadas direccionales, ¿bien? Entonces como que no solamente me muevo la dirección de x o de y, sino me muevo en cualquier otra y miro pues la derivada de la función que me resulta, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la relación entre las derivadas direccionales y el gradiente? Básicamente que uno puede utilizar el gradiente para calcular las derivadas direccionales, ¿no? Eso es lo que viene ahora. Cambié la distribución de la hoja a lo largo, de pronto pues, sea mejor para no tener que estarme devolviendo tanto. ¿Listo? Si no les gusta me dicen y la vuelvo a poner como antes, pero creo que puede ser un poquito mejor. Bueno, Profe, una entonces, pregunta. dígame. ¿Tanto lo de gradiente y derivadas direccionales sirven únicamente para funciones que van de R a algo a R? Sí, en principio sí, porque es que cuando tenemos varias, cuando van de Rn a Rm, pues todo eso, todo es con matrices, ¿no? Entonces, digamos, la derivada direccional, si no quisiera definirla, le daría un vector, ya no le daría un número. Y el gradiente, pues ya pasa a ser una matriz. ¿Bien? Vale. Listo, bueno, entonces el teorema de esta parte, el teorema importante de esta parte es el siguiente. Y es que, digamos, si f, que va de Rn a R, es diferenciable, es decir, existe el límite ese con el plano tangente, ustedes lo recuerdan, es diferenciable, entonces existen todas las derivadas direccionales, es decir, por ahí me estaba yo escuchando, bueno, existen todas las derivadas direccionales y además, yo puedo calcular la derivada direccional, además, la derivada direccional de f en x en la dirección de b se puede calcular de la siguiente manera. Es lo siguiente, es simplemente el gradiente de f en x, fíjense que esto es un vector, entonces le hago producto punto con b. ¿Listo? O escrito explícitamente, digamos, esto es lo mismo que decir, por ejemplo, la derivada de f con respecto a la primera variable x1, evaluado en x por b1, más, etcétera, más la derivada de f con respecto a x sub n, evaluada en x por p sub n, donde pues b tiene componentes b1 hasta bn. ¿Listo? Entonces, esto es la clave, digamos acá. O sea, yo no necesito ponerme a calcular productos punto, perdón, límites, sino que lo puedo calcular directamente con un producto punto para cuando queramos calcular las derivadas direccionales. ¿Listo? Muy bien. Entonces demostremos este teorema. La prueba es muy sencilla usando la regla de la cadena. ¿Listo? Que la única prueba difícil que hemos hecho en este curso es la de la regla de la cadena y básicamente es porque como que mucho trabajo sucio del que hay que hacer para probar todas las demás cosas, uno lo hace ahí en la regla de la cadena una sola vez en su vida y luego la usa. Entonces, bueno, pues demostramos, esto es muy sencillo porque usamos justamente la definición con derivada de la
de la derivada direccional, no con el límite, sino con la derivada. Listo. Entonces, ¿cómo es esto? Pues bueno, demostrémoslo. Entonces, Una pregunta, profe. dígame. En la anterior clase vimos, digamos, que podrían haber más como F1, F2, F3, pero Ajá. también dijo que la derivada para una variable podría ser la columna de una matriz. Sí, o sea, digamos, si yo tengo una Entonces, función que... Dígame, continúe. digamos, si me piden la direccional para una variable, ¿se podría coger la columna y hacer esto? La derivada direccional, lo que pasa es que ahí, o sea, lo que hemos hecho nosotros acá es definir derivadas direccionales solamente para funciones que toman un valor, que toman valores De reales. Rn a R, sí. Exactamente. Entonces la derivada direccional va a dar un número. Ok, ¿Listo? Va a dar un ok, número. listo. O sea, si yo les pidiera calcular la derivada direccional de una función que toma valores en Rn, primero tendría que definir qué es eso. ¿Listo? Ok, Pero listo, por ahora nosotros solamente con valores reales. ¿Bien? listo. Bueno, entonces demostremos esto. La prueba no es muy difícil, es usar la regla de la cadena. Entonces sea c de t igual a lo que está dentro de la derivada direccional, es decir, de la definición de la derivada direccional, es decir, x más t veces b. Entonces fíjense que ahí estoy diciendo explícitamente que x y b son constantes, ¿no? O sea, porque la única variable que le estoy poniendo a esta función es t. Entonces eso lo que me está diciendo es que x y el vector b son constantes. ¿Listo? X y B son constantes. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que, pues bueno, f de x más t veces b es justamente lo mismo que f de c de t, ¿cierto? Es decir, es una compuesta, f compuesto c, evaluado en t, ¿cierto? Bien. Entonces, y esto era pues lo que yo había llamado la función antes, la función g de t, ¿no? Que usamos para definir la derivada direccional. Luego, pues si yo recuerdo que entonces la derivada direccional es simplemente g' de 0, entonces g' de 0 pues es lo mismo que f compuesto c' en 0. Y entonces yo ahí puedo usar la regla de la cadena, ¿bien? Básicamente eso es lo que puedo hacer yo acá, entonces, digamos, usando la regla de la cadena, pues ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente, tenemos que f compuesto c' en 0, pues la regla de la cadena me dice que eso es la matriz de derivadas parciales de f, que es lo mismo que el gradiente de f, evaluado en c de 0, por el vector columna c' de 0, o lo puedo escribir, ese producto por un vector columna también lo puedo pensar como un producto punto por el vector fila. Es lo mismo. ¿Listo? Y pues ya estuvo, porque ¿esto qué es? Pues lo calculo explícitamente, entonces, ¿quién es c de 0? Pues fíjense que c de 0 es cuando t es 0, eso es x. Este es el gradiente de f en x. ¿Y quién es c' de 0? Pues acá lo puedo hacer incluso. Lo hacemos en otro color. Aquí abajito, a ver, ¿quién es c' de 0? Entonces c' en 0, fíjense que la derivada de esto, como es con respecto a t, la derivada de esto es b, es una constante. Entonces al evaluarla en 0, pues siempre me va a dar, o evaluarla en cualquier punto, siempre me va a dar b. Entonces c' de 0 es b, y bueno, para que no haya lugar a confusión, ¿quién es c de 0? C de 0, t de 0, entonces se va a la parte del b, y queda solamente x. ¿Listo? Entonces c' de 0, pues como ya acabamos de ver, es b. Y pues ya estuvo. Eso es lo que queríamos probar. Bien, que la derivada direccional se puede calcular como el producto punto del gradiente de f en x con b. ¿Listo? ¿Es claro esto?
¿Alguna pregunta, duda, sospecha? ¿Comentario? ¿No? Bueno, cuando termine una prueba, antes pone un cuadradito. Listo. Bien, entonces muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, este teorema nos da una manera de calcular las derivadas direccionales y nos dice muchas más cosas que ya vamos a resaltar. ¿Listo? Bueno, pero antes de seguir, es bueno decir un par de cosas acá. Lo usual es que el vector v de la dirección sea un vector unitario, un vector de norma 1. Bien. Bien, ¿y eso por qué? Porque si uno cambia la longitud, fíjense que si uno cambia la longitud de v por otro vector, eso va a aparecer multiplicando a la derivada direccional. ¿Sí? Entonces, básicamente, digamos, si escribo acá un momento, digamos, si alfa es un número real, entonces fíjense que yo puedo calcular la derivada direccional de f, pues ya con la fórmula que tenemos, alfa por b, y por propiedades del producto punto, pues esto siempre me da alfa por el gradiente de f, producto punto con b, ¿cierto? Entonces como que si yo cambio la longitud, eso siempre va a estar afectado por un vector, ¿bien? Entonces, pues yo no quisiera que eso, o sea, que la longitud del vector afectara la derivada direccional, sino solamente quiero que eso dependa de la dirección del vector, no de su longitud. Entonces, por eso es que es usual, digamos, darle siempre o suponer que pues la longitud del vector es 1. ¿Listo? Siempre entonces vamos a tomar derivadas direccionales con vectores de norma 1. Porque pues si no, entonces uno es como que estaría haciendo un cambio de escala cuando quiera calcular y eso pues no es algo que queramos hacer, ¿no? Entonces uno como que siempre quiere que la escala se mantenga como en 1, así con las derivadas parciales. Fíjense que las derivadas parciales son las derivadas con respecto a las direcciones unitarias x y y, ¿no? ¿Sí? O sea, el vector 1, 0 y 0, 1, que son vectores de norma 1. Entonces así lo queremos hacer para todas las demás direcciones, ¿no? Para que no me quede eso ahí afectado por un vector, ¿listo? Entonces básicamente esa es la razón, digamos que vamos a suponer que los vectores b en las derivadas direccionales son unitarios. Esto es que la norma del vector b es igual a 1. ¿Listo? La norma del vector es igual a 1. Bien, entonces veamos un ejemplo de cómo se calcula ahora sí esto. Usando pues lo que ya tenemos, ¿no? Entonces un ejemplo. Entonces sea f de x y z igual x a la 2 p a la menos y z. Calcular la tasa de cambio de f en la dirección del vector unitario
v igual a 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, en la dirección, en el punto 1, 0, 0. ¿Listo? Entonces, bueno, esto pues no es algo muy difícil, simplemente evaluar todo. Entonces, bueno, lo primero es observar que el vector en efecto sí es unitario, ¿no? O sea, fíjense que la norma de b es la raíz de 1 sobre raíz de 3 al cuadrado, que es 1/3, más 1 sobre raíz de 3 al cuadrado, que es 1/3, más 1/3. Y esto pues es 1, ¿no? ¿Cierto? Es lo primero. Además, pues ya podemos calcular, ¿no? Entonces, podemos calcular el gradiente. Entonces, el gradiente de f es igual a, la derivada con respecto a x sería 2x a la menos yz. La derivada con respecto a y sería, bueno, el x cuadrado queda quieto, el exponencial, su derivada es el mismo, y la derivada interna con respecto a y sería menos z, ¿cierto? Y con respecto a z, pues lo mismo, pero cambiando z y y, ¿no? O sea, menos x cuadrado y a la menos y z. ¿Listo? Este sería el gradiente. Entonces, ¿cómo me queda al final esto? Pues, básicamente, sería, entonces, el gradiente de f evaluado en el punto 1, 0, 0, producto punto con el vector b. Entonces, ¿qué me da esto? Bueno, x es igual a 1 y y, z son 0. Entonces, este vector pues me queda en la primera componente 2. En la segunda componente, como tiene un z, pues me queda 0. Tercera componente, como tiene un y, me queda 0. Producto punto con 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Y esto me da pues 2 sobre raíz de 3. ¿Listo? ¿Está bien eso? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Profe, ¿el punto 100 nos lo dio el enunciado o usted lo determinó? No, eso no lo dio, nos lo dio en el enunciado. Listo, profe. Muchísimas Ok. gracias. Ok. Bueno, entonces, veamos otra interpretación que uno le puede dar a las derivadas direccionales dada esta descripción del vector gradiente, ¿no? Entonces, bueno, para eso corramos un poquito más esto. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a hacer una grafiquita acá. Entonces, vamos que yo tengo una función, digamos que el dominio es esto que estoy acá punteando en el plano XY, y la gráfica entonces es una superficie. Digamos algo así, ¿listo? Y supongamos que yo estoy ahí en un punto del dominio. Para aquí en un punto A, B. Entonces, pues fíjense que eso me da lugar a un punto por aquí en la gráfica. Un punto por aquí en la gráfica que sería f de AB. Tiene un punto por acá en la superficie. Entonces, bueno, la pregunta es la siguiente. Fíjense que yo en ese punto A, B puedo moverme en cualquier dirección que se me ocurra, ¿cierto? Aquí en el dominio, digamos, yo puedo moverme en la dirección que a mí se me ocurra. En el plano, ¿no?
en cualquier dirección. Entonces la pregunta es, ¿en qué dirección me tengo que mover para que la función crezca lo más rápido posible? Bien. Es, digamos, como que, digamos, si uno estuviera subiendo una montaña, ¿cierto? Y quisiera llegar lo más rápido posible a la cima. Entonces, ¿en qué dirección me tengo yo que mover para ir ascendiendo lo más rápido posible, ¿no? Es la pregunta. Bien. Fíjense que es algo que tiene que ver con derivadas, ¿no? Porque es, o sea, si yo reformulo esto en términos de derivadas direccionales, la pregunta sería como, ¿en qué dirección la derivada direccional es más grande en ese punto? Es mayor. Y eso me daría como en qué dirección me tengo que mover para ascender lo más rápido posible por la gráfica de la función, ¿no? Es como si hubiera un alpinista, pues, es como si hubiera un alpinista en este punto de la gráfica, en el puntico azul que estoy señalando ahí, y entonces el alpinista quisiera irse lo más rápido posible hasta la cima. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Eso pues me lo responden las derivadas direccionales, ¿no? Entonces, la pregunta que queremos acá estudiar en este momento es ¿en qué dirección la función crece más rápidamente? En el punto A, B. Esa es la pregunta. Y la respuesta es sencilla. Si uno usa la descripción de las derivadas direccionales en términos de productos puntos. Si uno usa esa descripción, la pregunta no es difícil de resolver, porque sabemos que entonces, ¿cómo son las derivadas direccionales? La derivada direccional es el gradiente de f en x, o bueno, digamos en el punto AB en este caso, producto punto con la dirección, ¿sí? Y fíjense que para este caso, ¿qué es lo que está fijo? Lo que está fijo es el punto, pues, o sea, lo que está fijo es la función y el gradiente. Esto está fijo. ¿Qué es lo que es variable? Esta vez la que tengo que verificar cuál de todas las posibles direcciones que yo puedo escoger es la que hace más grande ese gradiente. ¿Listo? Y bueno, pues, ¿cómo será que lo hago? ¿Cómo será que lo determino? ¿Será que hay alguna manera de saber eso? ¿Alguna idea? ¿Alguien que quiera comentar algo? Profe, qué pena por la interrupción, es que se me cortó. ¿Podría repetirme a qué hace referencia como que f de a, b sea fijo y b es variable? ¿Cómo así? Listo. Pues, ¿a qué me refiero con esto? O sea, a lo que me estoy refiriendo es a que, digamos, el punto donde yo estoy, donde está parado el alpinista es fijo. Ese punto está ahí determinado. Y la forma de la montaña también, que es como la función, ¿sí? La montaña no cambia. Ni el punto donde está parado el alpinista, ni la montaña cambia. ¿Qué es lo que yo puedo cambiar? La dirección en la que el alpinista se va a mover. Eso es lo que yo puedo cambiar, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Entonces, ¿en qué dirección me voy a mover para que la función crezca más rápidamente en el punto, básicamente? ¿Listo? Entonces, por eso era que yo decía, el punto está fijo, la función está fija, o sea, la montaña está fija, el punto donde estoy parado está fijo, y lo único que cambia es la dirección, ¿listo? Entonces, ¿cómo determino esto? Pues nosotros ya tenemos una manera de determinar el tamaño, digamos, del producto punto en términos de los vectores, ¿no? Ustedes recuerdan, digamos, si yo quiero determinar entonces el tamaño, digamos, el valor absoluto de bueno, no, ni siquiera el valor absoluto, puedo determinar completamente, ¿no? Entonces, más bien, digámoslo así. O sea, el gradiente la derivada adicional que estaba por el gradiente de f producto punto con b, que ustedes recuerdan cuando al principio de este curso
tenía una manera de describir esto en términos de las normas, ¿no? Entonces esto es igual a la norma del gradiente por la norma de B por el coseno del ángulo. ¿Sí o no? Eso lo habíamos visto, ¿no? Lo habíamos visto entonces, pues, además, pues ya sabemos que la norma de B es 1, ¿no? Entonces, así que la norma de este señor, como es unitario, esta norma es 1. Entonces, al final, ¿esto que me va a dar? Me va a dar el gradiente de f en AB, f, por el coseno de teta. Entonces, recordemos qué es lo que era fijo y qué es lo que era variable. Entonces, acá, esto es fijo, porque eso solo depende de la función y del punto, que dijimos que eran fijos, y este coseno es el que es variable, porque este coseno sí depende del ángulo que forme B con el gradiente, ¿no? Y como B es variable, pues el coseno va a ser variable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar eso? Pues fíjense que eso tiene que ver con el máximo valor que pueda tomar el coseno del ángulo. Y pues como ustedes saben, el coseno del ángulo, su máximo valor es 1. Entonces el máximo valor que toma coseno es 1. ¿Y en qué ángulo toma coseno el valor 1? En el ángulo 0, por ejemplo. ¿Listo? Entonces escribamos eso. Entonces, básicamente la conclusión de este análisis es que la dirección en la que la función crece más rápido es cuando coseno de teta es igual a 1. Bien, eso es lo máximo que puede tener, el máximo valor que puede tomar la derivada direccional. Es decir, eso es cuando teta es 0. Pero ¿qué pasa cuando el ángulo entre dos vectores es 0? Básicamente es cuando ellos son paralelos y apuntan en la misma dirección. ¿Listo? Es decir, cuando V es la dirección del gradiente. Cuando tiene la misma dirección y sentido del gradiente, ¿no? Esto es, pues simplemente cuando V es igual a el gradiente de f en x, o en AB en este caso, sobre la norma del gradiente. ¿Listo? Esa sería la dirección de máximo crecimiento. ¿Listo? Es la dirección de máximo crecimiento. La dirección del gradiente, que va en el mismo sentido, ¿no? Porque fíjense que si yo le pongo un signo menos a eso me daría que el ángulo es pi, perdón. De ahí el coseno es menos 1. Y pues esa sería la dirección, digamos, en la que decrece más rápido, ¿no? Bien. Entonces, este es el teorema, básicamente. Lo escribo así en forma de teorema. Teorema. La dirección de máximo crecimiento de una función
f en un punto x viene dada por lo siguiente. El gradiente de f en x sobre la norma del gradiente en x. ¿Listo? Esa es la dirección de máximo crecimiento. Y podemos decir de una vez, y la de mínimo crecimiento, la de menor crecimiento, o mayor de crecimiento, si lo queremos decir así, es pues la opuesta, ¿no? O sea, menos el gradiente de f en x sobre la norma del gradiente de f en x. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Observación? ¿Algo que agregar? Nada. Bueno, entonces veamos un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto. A ver. Bueno. Ejemplo, entonces, encontrar la dirección de máximo crecimiento de máximo crecimiento de xy igual a x al cuadrado menos y cuadrado en el punto cero coma uno. Listo. Entonces, resolvamos esto. Pues, ¿cómo se soluciona? Pues es muy sencillo. Básicamente es calcular el gradiente de f. El gradiente de f es 2x, 2y. Y el gradiente de f, entonces, en el punto es 0,2. Y entonces la dirección es... Profe, el gradiente no es 2x menos 2y. Bueno, sí, tiene toda la razón. Menos 2y menos. Listo. La dirección de máximo crecimiento entonces es, pues, bueno, lo escribo. Es el gradiente de f en 0,1 dividido entre la norma del gradiente. Y pues esto, si ustedes lo calculan, me va a dar 0, menos 1. ¿Listo? Entonces, en el punto 0,1 hay que moverse en la dirección 0 menos 1 para que tengamos la dirección de máximo crecimiento. Creo que podemos tratar de pintar esto en GeoGebra. Entonces, déjenme ver si podemos hacerlo.
A ver, un momento. Bueno, les voy a compartir la pantalla. ¿De dónde sale el -1? Básicamente el -1, este -1, viene de lo siguiente. Y es como 0. O sea, el vector gradiente me dio 0 menos 2, ¿no? Y dividido entre la norma. Entonces, ¿cómo me da la norma? La norma me da la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, ¿listo? Entonces esto me da 0 menos 2 sobre la raíz de, fíjense que eso al final me da la raíz de 4, ¿no? Que es 2. Entonces menos 2 sobre 2 me da menos 1. ¿Listo? Bien, bueno, entonces voy a compartirles GeoGebra un momentico a ver si podemos observar lo que nos dio el cálculo. Entonces, déjenme ver. Listo, entonces voy a compartirles ahora GeoGebra, ¿listo? Bueno, entonces, entonces es z igual x a la 2 menos y. Entonces esta era lo que habíamos llamado nosotros la silla de montar, ¿no? Listo, entonces ahora tratemos de localizar el punto, a ver, el punto, ¿qué punto era? ¿Qué punto era este? Era el punto 0,1, ¿no? 0,1, entonces a ver si podemos ubicar el punto 0,1 acá, que sería como 0, 1, 0. Fíjense que la función ahí, digamos, si yo estoy acá ubicado, este punto A, no sé si lo alcanzan a ver ahí, voy un poquito de suma a esto. Este es el punto A, ¿no? Entonces fíjense que cuál es el valor de la función en ese punto. Otro punto que podría ser interesante localizar es el punto 0,1, pero con la imagen de la función. Entonces, ¿cuánto da la función en 0,1? A ver, la función era x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, la función en ese punto me da -1, ¿no? El z, el valor de z ahí me da -1. Entonces, listo. Ese es el punto. Fíjense que ese punto, a ver si lo dejamos un poquito, ese punto sí está, fíjense acá se ve que está sobre la gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la dirección de máximo crecimiento? Entonces, nos dice que la dirección de máximo crecimiento es el vector 0 menos 1. Entonces, a ver si puedo aquí ubicar un vector. A ver. Pero aquí no me dice cómo escribirlo. Bueno, entonces tratemos de ubicarlo acá. Entonces, fíjense que, bueno, antes de ubicarlo, fíjense que si yo estoy Profe, acá, dígame. para escribirlo pongo una letra minúscula y también lo escribe como si fuera un punto, o sea, algo. ¿Otra vez? ¿Me lo puede repetir? Letra minúscula y lo escribe como si fuera un punto. Y él entiende que es un vector. Ok. Y si lo quiero, pero no, es que yo creo que eso me da el vector localizado en el origen, pero si lo quiero poner sobre el punto A. Ah, creo que hay comandos y pone vector y le pone punto inicio y punto final. Uy, pues más chica, eso está difícil. A ver, ¿cómo es? Vector, Sí.
Ah, Y sí, ahí aquí les... está. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces voy a ponerlo desde el punto A. Y el punto final, entonces, sería un vector. Fíjense que el punto final ahí sería el vector 0, 0. A ver. Listo. Y a ver si me lo pinto bien. Sí, bueno, ahí se ve, ¿no? Más o menos se ve aquí. Bueno, desde acá, a ver. Bueno, quizás, bueno, la mejor perspectiva creo yo que es esta. Listo, entonces fíjense, acá está el vector A. Voy un zoom a ver a esto un poquito más. Exacto, esta es la mejor perspectiva. Fíjense que el alpinista está en el punto B, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿Cuál es la dirección de máximo crecimiento? Entonces, la dirección de máximo crecimiento, si yo estoy mirando si lo estoy mirando desde el piso, desde el dominio, es el vector -0 menos 1 visto desde A. Entonces, visto desde A, ese es el vector que está aquí punteado en negro, ¿listo? Es el vector que está aquí punteado en negro. En otras palabras, y fíjense que se ve claramente en la gráfica, el alpinista que está localizado en el punto B, para ascender lo más rápido posible, pues tiene que seguir la trayectoria que le da el eje Y, pero en la dirección opuesta. Dice que si él se va en la dirección positiva del eje Y, es como si estuviera bajando, esa es como la dirección en la que baja más rápido. La dirección en la que sube más rápido es la opuesta, es la dirección del eje Y, pero negativa. ¿Listo? Entonces, aquí, digamos, en esta perspectiva es donde se ve más claramente que esa es la dirección de máximo crecimiento. ¿Bien? ¿Es claro eso? Digamos acá, pues si lo veo así, como que no es tan claro, pero si lo pongo así, ahí sí, pues espero yo que sea suficientemente claro para ustedes. ¿Bien? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios sobre esta parte? ¿No? ¿Algo que decir? No, profe, todo claro. Listo. Entonces, bien, entonces voy a dejar de compartir GeoGebra y vamos a volver al tablero. Listo, y vamos a hablar de otras cosas más. Bueno, entonces, bueno. Listo, entonces, direcciones de máximo crecimiento. Muy bien. Bueno, otra cosa importante, otra aplicación que el gradiente tiene, es que uno puede demostrar que el gradiente siempre es ortogonal a las curvas de nivel. ¿Listo? Y eso uno lo puede utilizar o bien para calcular la recta tangente a las curvas de nivel, o cuando uno está en funciones de 3 variables, el plano tangente, ¿listo? A la superficie de nivel. Bien, entonces, ese es el teorema que viene ahora. Ese es el teorema que viene ahora. Entonces, teorema. Entonces, bueno, pongámoslo para superficies de nivel, aunque eso también es cierto para curvas de nivel. ¿Listo? Entonces, sea f, una función que va de R3 a R. Entonces, fíjense que la gráfica de la función como tal, pues viviría en R4. Entonces, no puedo visualizarlo. Pero lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, darle a la variable independiente valores y ver qué superficies me van dando. ¿Listo? Entonces, sea f de R3 a R, una función diferenciable. Y, digamos, x sub 0, y sub 0, z sub 0, un punto en la superficie de nivel. En la superficie de nivel, digamos, f de x, y, z igual a una constante k. Entonces,
el gradiente de f en ese punto, x sub 0, y sub 0, z sub 0, fíjense que eso vive en R3, entonces viven en el mismo espacio tanto el gradiente como la superficie de nivel. Eso es ortogonal o es normal a la superficie de nivel. Es normal a la superficie de nivel en el siguiente sentido. En el siguiente. ¿En qué sentido? Pues básicamente que si, digamos, B es el vector tangente a una curva contenida en la superficie, entonces B producto punto con el gradiente es 0. ¿Listo? Pues, ¿qué significa eso? Bueno, pues podemos hacer un dibujito para explicar esto. Digamos, pensemos en un ejemplo específico, pues. Pensemos que nuestra función, antes de explicar un poco más este teorema, pensemos en que nuestra función, por ejemplo, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Listo? Una función en 3 variables. Entonces, una función en 3 variables. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son las superficies de nivel? Digamos, ¿cómo son entonces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a k? ¿Cómo son esas superficies de nivel? A ver, alguien que me cuente cómo son. Son esferas. Son esferas, exacto. Son esferas siempre y cuando el k que escojamos pues sea mayor que 0, ¿no? Entonces estos son esferas. Son esferas, claro, si k es estrictamente mayor que 0. Si es menor que 0, pues no hay superficies de nivel, ¿listo? Entonces, digamos que, esto qué horrible, pero... digamos algo así, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, veamos quién es el gradiente. Digamos, tomemos k igual a 1. Y tomemos un punto ahí en esa superficie de nivel. Por ejemplo, pensemos en este punto. Pensemos en x sub 0, y sub 0, z sub 0 igual a... bueno, pensemos en uno fácil primero y luego otro que tenga un poquito más, que esté ubicado en otro lado. Entonces, 1, 0, 0. Entonces, bueno, para que se me vea un poquito mejor el dibujo, voy a poner el eje Y acá, el eje X acá, y el eje Z por acá. ¿Listo? Entonces, nuestro tal punto sería este, ¿no? Entonces, antes de calcular, en ese punto, de acuerdo a lo que nos acaba de lo que nos dice el teorema anterior, ¿cuál debería ser el gradiente? Sin calcularlo, solamente viendo la gráfica. Podría tener 2 valores, pero ¿cuáles podrían ser los valores del gradiente? ¿Mm? ¿Alguien que me diga algo?
¿Nadie? Bueno, pues fíjense que el gradiente, como tiene que ser ortogonal a la superficie, a los vectores tangentes, la única dirección que podría tener es, bueno, hacia adentro o hacia afuera, pero tiene que ser ortogonal. O sea, la dirección del gradiente debería ser algo así. Es el único vector que resulta ser ortogonal a todas las curvas, fíjense. Si ustedes toman cualquier curva que esté contenida en la esfera, cualquier curvita que esté contenida en la esfera, siempre el vector tangente va a ser ortogonal al gradiente. ¿Sí? Fíjense, calculándolo. Entonces, ¿cuál es el gradiente de f? El gradiente de f entonces es 2x, 2y, 2z. Y si yo lo evalúo en el punto, en el punto 1, 0, 0, pues esto me da 2, 0, 0. Entonces fíjense que es justamente este vector. Es un vector que, si yo lo pinto desde el punto, partiendo desde el punto 1, 0, 0, es un vector que tiene solamente componente en x. ¿Listo? Entonces 1, 0, 0. Perdón, 2, 0, 0 me da el gradiente, ¿no? Entonces ese vector es el vector ortogonal a todas las curvas. ¿Sí? Toda curva que yo ponga sobre la esfera, tomo el vector tangente, siempre va a estar, va a ser ortogonal a ese vector, al vector 2, 0, 0. Bien, Profe, una cosa. dígame. En el enunciado del teorema donde dice, entonces el gradiente de f en x0, y0, z0 es, ¿qué dice ahí? Normal. Normal a la superficie de nivel. Tiene como un rayón encima, pero normal. Vale. Bueno, entonces pues esto lo que nos dice, bueno, la demostración se las dejo a ustedes como ejercicio, ahí está en el libro, la pueden leer. Eso otra vez usar la regla de la cadena, no tiene ningún misterio. Entonces, ejercicio para ustedes. Pero entonces lo importante acá es que eso también le permite a uno entonces poder encontrar la ecuación del plano tangente a superficies de nivel. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que si yo quiero calcular, por ejemplo en el dibujito que yo tengo ahí, si yo quiero calcular el plano tangente, pues yo básicamente ya tengo el vector normal. Hay alguien que me escribió algo. Profe, el enunciado decía que x sub 0, y... Sí, profe, es que no se me mandó antes. Le quería preguntar si el enunciado decía que x sub 0, y sub 0, z sub 0 es igual a 1,00 o usted lo determinó. No, esto sí lo hice en el ejemplo yo, o sea, digamos, pero pues, era, digamos, como por calcular un ejemplo, entonces era, el punto que estábamos considerando era este, ¿sí? Pero eso, digamos que yo lo di también, pues. Ah, listo, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, bueno, entonces lo que les iba a decir es que si yo quiero calcular el plano tangente, pues yo ya tengo el normal, básicamente este gradiente, como es normal a todas las curvas, uno lo puede definir como el vector normal al plano tangente. Bien, Una pregunta, profe. dígame. Pero ese vector es normal a todos los vectores tangentes en ese punto, o sea, solo En en ese ese punto, punto. solo en ese punto, Ok, exacto. ok. Exactamente, sí. Entonces, sí, exacto. O sea, eso que dice el teorema, básicamente lo que nos dice es que el vector, el vector gradiente es normal a todos los vectores tangentes en ese punto. En ese punto. Bien, y en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué es un vector tangente en el punto? Es un vector tangente a una curva que pasa por ese punto, que está contenida en la superficie. Bien. Entonces, ese es entonces, básicamente el gradiente entonces va a ser el vector normal al plano tangente. Entonces, pues ya con eso yo puedo perfectamente calcularlo explícitamente cuál es el plano tangente. En este caso, pues debería ser algo así, ¿no? Es el único plano que pues pasa por el punto y que tiene como vector normal al gradiente. ¿Listo? Entonces, eso pues ya lo podemos entonces definir lo que es el plano tangente a una superficie de nivel, ¿no? Entonces, definición.
sea S una superficie de nivel de una función f de x, y, z. Digamos, bueno, digámoslo para que sea más explícito, digámoslo mejor así. Entonces sea S una superficie de nivel de una función f, es decir, S es igual a el conjunto de los x, y, z, tales que f de x, y, z es igual a k, una cierta superficie de nivel, y tomamos un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 en S, es decir, un punto tal que f de x sub 0, y sub 0, z sub 0 es igual a k. Entonces, el plano tangente a S en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, tiene por ecuación pues la siguiente. Simplemente es que el gradiente es el vector normal, ¿no? Entonces lo puedo decir así. Gradiente de f en x sub 0, y sub 0, z sub 0, producto punto con x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0 es igual a 0. Bien, esa es la ecuación del plano tangente a una superficie de nivel, ¿no? Nosotros ya habíamos dado la ecuación del plano tangente de una función, ¿no? Cuando estábamos definiendo diferenciabilidad. Pero esto es otra cosa, ¿no? Esto es una superficie de nivel, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en la esfera, fíjense que la esfera como tal, esa no es la gráfica de una función, ¿no? O sea, porque eso es, digamos, si ustedes recuerdan cálculo 1, pues eso, si uno traza rectas paralelas al eje Z, pues cortan dos puntos, eso no es una función. Sin embargo, al ser una superficie de nivel, pues sí le puedo calcular sus planos tangentes usando esto, usando el gradiente de la función que la define, ¿no? En este caso sería el gradiente de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Bien. Bien, bueno, todo esto pues siempre y cuando, claro, el gradiente no sea cero, ¿no? Si el gradiente es cero, pues hay problemas. No se puede definir de esta manera, ¿no? Si el gradiente de f pues es diferente del vector cero, ¿no? ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, pues ya se me va a acabar el tiempo. Entonces ya sería para el lunes hacer algunos ejercicios más de esta parte. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es sobre la definición de gradiente. Es que a veces me confundo, no sé si me la puedo repetir. Listo. Entonces, ¿qué es el gradiente? Es básicamente el vector de derivadas parciales, ¿sí? O sea, ¿qué es el gradiente? Entonces, digamos, pensémoslo en R3. Si f es una función que va de R3 a R, o de un subconjunto, entonces el gradiente de f no es otra cosa que derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y la derivada parcial de f con respecto a z. Eso es el gradiente, es poner las derivadas parciales en un vector. Ah, listo, profe. Muchísimas ¿Listo? gracias. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Inquietud? ¿No? Bueno, entonces el quiz les queda entonces para mañana, ¿listo? Yo voy a estar igual en el correo por si acaso tienen problemas o algo, me escriben, ¿listo? Yo voy a estar ahí pendiente del correo, ¿bien? Y bueno, pues si no hay nada más que decir, entonces que pasen un feliz fin de semana con ese quiz. El quiz entra a lo que vimos en la semana 3 y 4. O sea, gráficas, curvas de nivel, ¿qué más vimos? Derivadas parciales, ese tipo de cosas, ¿listo? Sí, lo que está básicamente, digamos que es
casi lo que estaba en la tarea propuesta, ¿listo? Aunque en la tarea había algunas cosas que de pronto no alcanzamos a ver muy en detalle, pero en el quiz sí, pues es solamente lo que hemos visto aquí en la clase, ¿listo? Queda para mañana, solamente para mañana, mañana desde por la mañana, creo que está desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, o algo así, no me acuerdo es la hora exacta, pero pues en el transcurso del día lo pueden realizar, ¿listo? Listo, muchachos, que estén bien. Entonces nos vemos o nos hablamos el lunes. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe. Que estén bien, chao.